Si estás acá, vas a aprender sobre la represión. Para empezar, diremos que es un mecanismo defensivo, el cual descubre prontamente Freud con sus pacientes histéricas. Cuando abandona el método hipnótico, se encuentra con una dificultad, y es que el paciente va a presentar cierta oposición para hablar o abordar ciertas cuestiones. Descubrirá que esa resistencia estaba directamente asociada a su padecimiento. Sin embargo, el sujeto se las arreglaba bastante bien para no saber nada sobre aquello. Y de esta manera no emergía a la conciencia ese material, que por un lado le pertenecía y por el otro no sabía nada de él. A este proceso Freud lo llamará represión. Es una operación mediante la cual se trata de mantener fuera del ámbito consciente aquellas representaciones que para el sujeto generarían displacer. Esto ocurre porque como sujetos estamos atravesados por la cultura. Entonces habrá exigencias pulsionales que debemos frenar. O sea, no podemos hacer todo lo que deseamos o pensamos. De esta forma, las pulsiones no siempre pueden encontrar una descarga en la realidad. ¿Qué quiero decir con todo esto? O mejor dicho, ¿qué quería decir Freud con todo esto? Que el sujeto, para pertenecer a una sociedad, debe pagar un precio. Y ese precio es justamente de lo que venimos hablando, que nuestro bien personal o individual nunca esté por encima del bien común. Cada sociedad tiene sus normas, sus leyes, sus aspectos sociales que el sujeto debe cumplir para poder ser incluido en ella o ser excluido. Este es el caso, por ejemplo, de la gente que está detenida penalmente, porque hay algo que realizó que va en contra de las leyes sociales de esa cultura. En resumen, nuestro maestro Freud dice que la defensa es un conjunto de tácticas de las que el yo dispone para oponerse a ciertas representaciones. Y dirá que la represión es el mecanismo defensivo privilegiado. Sabemos entonces que la represión tiene que ver con que aquellas representaciones que le generan malestar al sujeto serán desalojadas de la conciencia, volviéndose de esta manera inconscientes. Para finalizar el video agregaré un dato más, y es que estos contenidos reprimidos aparecerán a la conciencia, pero únicamente a través de un disfraz, porque no pueden aparecer en la conciencia de manera cruda. Entonces, estos disfraces, que los llamo yo así, pueden ser un síntoma, un acto fallido, un lapsus o hasta el mismo sueño. Si te gustó el tema, te invito a que veas el segundo video sobre la represión. Muchísimas gracias por haberme hecho compañía. Nos vemos.